A las 19:08 del 5 de junio, Rachel Montgomery salió de su casa en un tranquilo suburbio llamado Winter Lake. Vestía suéter claro, jeans y zapatos planos. Llevaba consigo una bolsa de tela, las llaves del automóvil familiar y su teléfono móvil. Le dijo a su esposo, Thomas, que iba a comprar pan en la tienda de la esquina. Las cámaras de seguridad instaladas en la entrada captaron su salida. Caminaba sin prisa, como quien hace algo habitual. Desde ese momento, su rastro se desvaneció por completo. Thomas no se alarmó cuando pasaron las horas sin que Rachel regresara. Tampoco marcó su número, ni salió a buscarla. Al día siguiente, cuando la empresa donde trabajaba ella llamó, preguntando por su ausencia, él simplemente respondió que no sabía nada, que quizá se había ido con una amiga. Solo entonces, al mediodía, la policía fue notificada de la desaparición. Los agentes comenzaron la búsqueda de inmediato. Revisaron hospitales, estaciones de servicio, carreteras. El monovolumen de Rachel, una camioneta azul del año 2014, no fue hallado en ningún estacionamiento, ni se detectó su paso por los peajes cercanos. No hubo actividad en sus cuentas bancarias, ni señales de llamadas o mensajes. Su teléfono había sido apagado la misma noche de su desaparición. Cuando la policía llegó a la casa a las 8 de la mañana, Thomas los recibió con calma inusual. Estaba arreglado con una taza de café en la mano. Dijo que no había notado nada extraño. Rachel a veces necesitaba tiempo sola, explicó con voz neutra. Según él, aquella noche había estado con sus 2 hijos, viendo televisión hasta que se durmieron. No parecía preocupado, ni molesto, ni particularmente afectado. Al enterarse, algunos amigos de la familia comenzaron a inquietarse. Dijeron que Rachel no era de desaparecer, que jamás se habría ido sin avisar a nadie, mucho menos dejando a sus hijos sin una explicación. Algunos recordaron que últimamente se la veía distante, cansada, pero nadie imaginó que pudiera estar en peligro. Durante los 2 días siguientes la búsqueda continuó sin éxito. Finalmente, el 7 de junio, un equipo de patrullaje rural detectó algo inusual en una zona boscosa a las afueras de Winter Lake. Una vieja cabaña de madera con la puerta principal entreabierta. El lugar, en teoría abandonado, no figuraba en 1900 ningún registro reciente de uso. Al ingresar, los agentes encontraron polvo, telarañas y silencio. Solo en el sótano, al fondo de unas escaleras de cemento, descubrieron 2 cuerpos. Ambos cuerpos fueron hallados sin signos vitales, dispuestos de forma que sugería una escena cuidadosamente preparada. Ambos sin signos vitales. No había manchas, de sangre evidentes, ni señales de lucha. A simple vista parecía un crimen pasional, pero las primeras impresiones, como luego demostraría la investigación, no podían estar más lejos de la verdad. El lugar donde fueron hallados los cuerpos resultó más desconcertante de lo que se esperaba. La cabaña, construida en concreto, simple y sin ventanas visibles desde el exterior, se alzaba en una zona poco transitada del bosque. La entrada mostraba señales de humedad y abandono, pero el interior del sótano revelaba una escena meticulosamente cuidada. No había desorden ni objetos fuera de lugar. La limpieza del espacio contrastaba de manera inquietante con la presencia de los 2 cadáveres. Las paredes de cemento desnudo, sin adornos ni herramientas a la vista, daban la impresión de que el sitio había sido preparado, o al menos cuidadosamente manipulado antes del hallazgo. Ambos cuerpos se encontraban tendidos sobre el suelo. El hombre, identificado más tarde como Trevor Hayes, estaba boca abajo, con el torso extendido y los brazos relajados. La mujer, Rachel Montgomery, yacía sobre la espalda, con las manos atadas por detrás con una cuerda sintética. Lo llamativo, para los peritos, fue la ausencia casi total de signos de lucha. Ni objetos caídos, ni marcas visibles en las paredes, ni muebles desordenados. Todo parecía calculado, casi escenificado. No había sangre en el piso, ni salpicaduras en el entorno. Las ropas de ambos estaban en buen estado, sin señales de desgarros o manipulación excesiva. La agente encargada del análisis forense preliminar, Ellie Shaw,
percibió algo inusual desde el primer momento. La escena no correspondía al típico crimen de pasión como sugería la primera impresión. La disposición de los cuerpos, la limpieza del lugar, el silencio absoluto del entorno, todo indicaba premeditación. Aunque la hipótesis inicial apuntaba a un conflicto emocional entre las víctimas, la falta de un arma en el sitio debilitaba esa versión. Si Hayes había asesinado a Rachel y luego se había quitado la vida, como algunos sugirieron en un principio, ¿por qué no había rastro del medio utilizado? Ni arma de fuego ni objeto contundente se halló en las inmediaciones. El análisis inicial de los cuerpos estableció que ambos murieron con pocos minutos de diferencia. Rachel presentaba marcas compatibles con estrangulamiento manual, mientras que Trevor tenía una herida en la parte posterior del cráneo. Sin embargo, en sus manos no se encontraron residuos que indicaran resistencia. Ambos parecían haber sido sorprendidos. La toxicología no reveló presencia de drogas ni alcohol, lo que indicaba que estaban en plenas facultades al momento del ataque. Las pertenencias de Rachel no fueron robadas. Su bolso, con tarjetas y documentos, se encontraba en un rincón del sótano. Lo único ausente era su teléfono móvil. En cambio, el de Trevor fue localizado a varios metros del cuerpo, pero estaba apagado. Al encenderlo, se comprobó que fue desconectado a las 19:52 del día 5 de junio, pocos minutos después de la última conexión de Rachel. Ante la creciente cantidad de interrogantes, Ellie Shaw solicitó de inmediato los registros de las cámaras de tráfico en las vías cercanas al bosque. Buscaba identificar vehículos que hubieran pasado por la zona entre las 18:30 y las 21:00. Horas después, uno de los oficiales entregó un dato crucial. Thomas Montgomery, esposo de Rachel, había sido captado en las cercanías del área rural donde se encontraba la cabaña. La información encendió una nueva línea de investigación. Thomas Montgomery fue citado formalmente a declarar la tarde del 8 de junio. Acudió voluntariamente a la comisaría, sin abogado y con una actitud aparentemente tranquila. Vestía ropa informal, hablaba con seguridad y mantuvo el contacto visual en todo momento. Afirmó que la noche del 5 de junio se había quedado en casa con sus hijos, cenaron juntos y luego vieron una película. Declaró que no se movió del domicilio desde la salida de su esposa hasta pasada la medianoche. Según sus palabras, asumió que Rachel había decidido quedarse con alguna amiga o necesitaba espacio. No expresó angustia ni sorpresa al ser informado de la muerte de su esposa. Su relato era claro y sin vacilaciones, pero los investigadores no tardaron en notar que no coincidía con la evidencia técnica. El análisis del posicionamiento del teléfono móvil de Thomas reveló que, entre las 19:10 y las 20:30 del día de los hechos, su dispositivo se desplazó por la carretera 14, alejándose del vecindario. A las 19:26 fue registrado en la intersección con Cloverdale Drive, una zona que conducía directamente al área rural, donde luego se halló la cabaña. Esta información contradecía su afirmación de haber permanecido en casa. Consultado nuevamente, Thomas explicó que probablemente se trataba de un error de sistema o una interferencia técnica. Sin embargo, su teléfono permaneció inactivo durante 47 minutos, lo cual no fue atribuido a pérdida de señal. Durante la inspección del domicilio de Trevor Hayes, se encontraron varios recibos de servicios mecánicos fechados el año anterior. En al menos 3 de ellos figuraba la firma de Thomas Montgomery. Las facturas provenían de un taller en el que ambos habían trabajado brevemente antes de que Hayes renunciara. Cuando se le mostró esta conexión, Thomas afirmó no recordar haber conocido a Trevor. Su tono seguía firme, pero los investigadores notaron que evitaba detalles, se limitaba a respuestas breves y eludía cualquier implicación emocional. Uno de los elementos más reveladores surgió del testimonio de un vecino del área donde residía Trevor. Según su declaración, el 5 de junio vio una camioneta azul estacionada frente a la casa del fallecido, alrededor de las 19:30. Aunque no pudo identificar el modelo exacto, describió una matrícula parcialmente coincidente con la de los Montgomery. Esa observación reforzó la sospecha de que el vehículo familiar
estuvo en la escena antes del crimen. La policía obtuvo una orden para inspeccionar el automóvil. El registro del monovolumen de los Montgomery se realizó al día siguiente. El exterior no presentaba irregularidades, pero al revisar el interior, los agentes encontraron algo inusual. El compartimiento del tablero estaba completamente vacío, sin manual, linterna ni documentos comunes. Resultaba extraño para un vehículo familiar en uso activo. Además, en la parte trasera del asiento del conductor, dentro de un bolsillo desgastado, se halló un pequeño dispositivo de grabación de voz. Estaba encendido y mostraba una sola grabación almacenada. El hallazgo dio un giro inesperado a la investigación. El dictáfono hallado en el asiento del conductor fue inmediatamente asegurado como prueba. A simple vista, era un dispositivo antiguo, de los que se utilizan para tomar notas personales. Solo contenía un archivo de audio, grabado la noche del 5 de junio. El archivo fue extraído y analizado en el laboratorio forense. La grabación comenzaba con un silencio breve, seguido por una respiración fuerte. Luego, una voz masculina, pausada y con tono controlado pronunció: «Me fallaron, y ahora todo terminó». Siguió un segundo de silencio, un sonido metálico, posiblemente una puerta cerrándose, y después el final del archivo. No hubo ruidos de fondo, música ni interferencias. Los especialistas en fonética compararon la voz con declaraciones anteriores de Thomas Montgomery. El resultado fue contundente, un 96% de coincidencia. Aunque no constituía por sí solo una confesión directa, el tono y el contenido del mensaje sugerían una actitud reflexiva, más cercana a una justificación que a una expresión de dolor. En la grabación no se mencionaban nombres, pero el contexto temporal, sumado al lugar del hallazgo del dispositivo, fortalecía su valor como evidencia clave. La autenticidad de la grabación fue verificada en laboratorio. No presentaba indicios de edición ni superposición. La secuencia era lineal y coherente, lo cual descartaba la posibilidad de montaje o manipulación externa. Además, los datos internos del archivo confirmaban la hora exacta de grabación, 20:31 del 5 de junio, apenas minutos después de la hora estimada de la muerte de Rachel y Trevor. Ese mismo día, los investigadores obtuvieron nuevos datos relacionados con el vínculo entre Thomas y Trevor. Una búsqueda en los archivos laborales reveló que ambos trabajaron juntos en un taller mecánico durante aproximadamente 8 meses, hasta que Hayes renunció sin explicación. La administración no conservaba registros de conflictos entre ellos, pero varios compañeros recordaron una relación distante, incluso tensa, aunque sin incidentes formales. Thomas nunca mencionó esta conexión durante los interrogatorios. Mientras tanto, se accedió al historial del sistema de navegación del monovolumen de la familia Montgomery. A través de una recuperación especializada, se extrajeron los datos de geolocalización correspondientes al 5 de junio. A las 19:44, el vehículo se detuvo durante 27 minutos, en una dirección registrada como propiedad de Trevor Hayes. La pausa coincidía con el lapso en que los teléfonos de Rachel y Trevor dejaron de emitir señal. No hubo otros movimientos del vehículo en ese intervalo. Los investigadores reconstruyeron la cronología del desplazamiento. El monovolumen abandonó el área poco después de las 20:10 y tomó la ruta hacia el hogar familiar, donde se lo vio llegar pasadas las 20:40. Ningún otro vehículo fue registrado en el área de la cabaña durante ese periodo. Para los analistas del caso, las coincidencias temporales, sumadas al contenido del dictáfono, delineaban un perfil de alguien que no actuó por impulso, sino desde una decisión premeditada. La atención de la investigación se centró, sin margen de duda, en Thomas Montgomery. La investigación forense avanzó con rapidez a partir de la información recolectada. Los expertos del Instituto Médico Legal reconstruyeron los últimos momentos de vida de Rachel Montgomery y Trevor Hayes con base en los informes patológicos, el análisis del lugar y las huellas biológicas halladas. Las conclusiones arrojaron una secuencia clara de los hechos. Rachel murió por medios violentos,
mientras que Trevor también fue atacado de forma letal en un breve intervalo de tiempo. La diferencia temporal entre ambas muertes era mínima, apenas unos minutos, lo cual sugería una acción planificada y ejecutada en un margen de tiempo estrecho. El tipo de heridas y la ausencia de señales de lucha activa indicaban que las víctimas no tuvieron oportunidad de reaccionar. Ninguna de las dos presentaba lesiones defensivas. El cuerpo de Rachel presentaba indicios consistentes con una agresión física intencional en la zona superior. En el caso de Trevor, se identificó una lesión provocada por un impacto contundente aplicado con precisión. Esta precisión en el método reforzaba la hipótesis de un agresor con control sobre la escena y las víctimas. Los investigadores determinaron que el momento estimado de las muertes ocurrió alrededor de las 20:10 del 5 de junio. Esto coincidía con los registros del sistema de navegación del monovolumen y con la desconexión de los teléfonos. Además, las cámaras viales detectaron el vehículo familiar saliendo de la zona boscosa a las 20:22, lo que confirmó que el atacante no permaneció mucho tiempo después de los hechos. La ruta de regreso fue directa, sin desvíos, y el automóvil ingresó al barrio residencial a las 20:41. Ninguna cámara captó a otro conductor en el trayecto y no se registraron llamadas desde el móvil de Thomas en ese periodo. Varios vecinos del vecindario afirmaron que Thomas fue visto en su hogar alrededor de las 21:00. Según sus testimonios, se mostró relajado, hablaba con sus hijos y no mostró signos de alteración. Esta calma fue interpretada por los investigadores como un indicio de planificación previa. El sujeto regresó a casa y retomó su rutina familiar con naturalidad, como si nada hubiera ocurrido. Esta conducta, alejada de cualquier reacción, de angustia o confusión, sostenía el perfil de una persona que no actuó en un arrebato, sino con deliberación. La agente Ellie Shaw, responsable de coordinar las acciones de investigación, concluyó que Thomas había actuado tras un periodo de observación. Su conocimiento previo de los movimientos de Rachel y su vínculo con Trevor, sumado a la elección del lugar, una cabaña apartada, de difícil acceso y sin vigilancia, eran señales claras de una acción premeditada. En ese momento, la prioridad del equipo no era solo confirmar su responsabilidad, sino reunir evidencia directa e irrefutable que pudiera sostenerse ante un tribunal. Las pruebas circunstanciales ya delineaban el perfil del agresor. Ahora el objetivo era establecer su presencia física en la escena con precisión forense. Los avances tecnológicos permitieron a los peritos acceder al contenido de un disco duro recuperado del portátil personal de Trevor Hayes, hallado en su domicilio. El dispositivo estaba dañado, pero el equipo informático forense logró extraer una copia de seguridad de una aplicación de mensajería. Entre las conversaciones almacenadas, destacaba un extenso intercambio con un contacto identificado como R, confirmado posteriormente como Rachel Montgomery. Los mensajes databan de marzo hasta finales de mayo. La naturaleza de la conversación revelaba una relación íntima mantenida en secreto, pero lo más relevante fue el cambio de tono en las últimas semanas. Rachel manifestaba miedo y sospechas. En uno de los textos, fechado el 20 de mayo, Rachel escribió que creía que Thomas estaba revisando su teléfono. Añadía que había notado su comportamiento más vigilante y controlador, y que evitaba dejarle el móvil fuera de la vista. En otra conversación, comentaba que Thomas le había sugerido ir él mismo a comprar pan en varias ocasiones, algo inusual, pues siempre era ella quien hacía esas diligencias. La última vez, incluso insistió en acompañarla, aunque luego cambió de idea. Rachel lo describía como un gesto extraño que la dejó inquieta. La conversación concluía con una frase escueta. No sé si estoy exagerando, pero algo no está bien. Estos mensajes introducían un nuevo matiz psicológico en el caso. Rachel no era una mujer desprevenida ni ingenua. Había intuido que algo en su entorno estaba cambiando y que su esposo ya no actuaba de manera habitual. No obstante, no rompió la relación ni interrumpió la comunicación con Trevor. A pesar del temor creciente,
siguió adelante con sus rutinas, quizá confiando en que aún podía manejar la situación. La combinación de intuición y pasividad resultó determinante. Las decisiones que tomó o que postergó la dejaron vulnerable. Paralelamente, los investigadores obtuvieron una orden judicial para acceder a los registros en la nube asociados al antiguo teléfono de Thomas. Aunque el dispositivo había sido restaurado a su configuración de fábrica, una cuenta vinculada a un servicio de almacenamiento virtual conservaba archivos que él no había eliminado manualmente. Entre ellos, se halló una nota de voz grabada semanas antes del crimen. En ella se escuchaba el mismo tono mesurado que en el dictáfono, pero esta vez el contenido era más directo. Una amenaza velada que no mencionaba nombres, pero sí conceptos como traición, pérdida y castigo. El archivo fue fechado automáticamente por el sistema a mediados de mayo, cuando, según las conversaciones recuperadas, Rachel comenzó a sentirse insegura. La evidencia digital consolidaba una narrativa coherente. Thomas sospechaba de su esposa, comenzó a vigilar sus movimientos y de forma progresiva estructuró una respuesta. No reaccionó impulsivamente, tomó decisiones, recopiló información y preparó su conducta para no despertar sospechas prematuras. Para los investigadores, resultaba claro que el crimen fue antecedido por semanas de observación y tensión emocional. Con las pruebas tecnológicas alineadas, restaba una pieza clave: conectar de forma irrefutable a Thomas con el lugar del crimen mediante rastros físicos y materiales. Los resultados forenses finales permitieron cerrar el círculo probatorio alrededor de Thomas Montgomery. El análisis forense reveló rastros biológicos que vinculaban directamente al sospechoso con una de las víctimas. Según el informe del laboratorio, no se trataba de un contacto incidental, sino de un rastro generado por contacto directo y prolongado, ocurrido en un contexto de lucha o resistencia. Aunque Rachel no presentaba señales externas visibles de defensa activa, la recolección de ese material indicaba que en los segundos finales de su vida intentó aferrarse a su agresor. Los investigadores encontraron una marca clave en la ropa de Trevor, la cual coincidía con datos biométricos del principal sospechoso. El patrón coincidía con el registro de Thomas. Además, los peritos señalaron que la lesión letal en Trevor fue infligida con fuerza, desde un ángulo que sugería conocimiento de técnica y dirección específica. Thomas Montgomery era conocido por ser predominantemente zurdo, un dato documentado en su historial médico y laboral. La investigación se trasladó nuevamente al monovolumen. Una revisión más minuciosa del maletero reveló rastros de sangre en la alfombrilla inferior, casi imperceptibles a simple vista, pero revelados mediante reactivos químicos. Las muestras fueron cotejadas con el perfil genético de Trevor Hayes y resultaron coincidentes. La presencia de sangre humana en el vehículo familiar, sumada a los registros de localización y los tiempos de desplazamiento, eliminaba cualquier posibilidad de casualidad o error. El transporte del cuerpo, aunque no confirmado visualmente, era ahora una deducción lógica y forense. Durante el registro ampliado de la escena del crimen, se descubrió que en la caja de herramientas de la cabaña, que pertenecía a Hayes, faltaba una llave inglesa de tamaño mediano. El hueco vacío y las herramientas desordenadas indicaban que ese instrumento había sido retirado recientemente. En el compartimento lateral del maletero del monovolumen, los agentes hallaron una llave inglesa que no pertenecía al juego habitual del vehículo. El modelo, el grado de desgaste y la marca coincidían con las herramientas restantes de la cabaña. Aunque no se encontraron huellas digitales en el objeto, se consideró una evidencia circunstancial significativa. Con todos estos elementos, el caso pasó de ser una investigación basada en indicios a una reconstrucción sólida apoyada en pruebas físicas. Los rastros biológicos, las coincidencias de ADN, los objetos trasladados y la ausencia de coartada verificable colocaban a Thomas Montgomery en el centro de los hechos. Para el equipo dirigido por Ellie Shaw, ya no se trataba de una hipótesis con base tecnológica o narrativa, era una secuencia demostrada científicamente. En consecuencia,
se redactó la solicitud formal de arresto, sustentada en un informe pericial extenso y coherente. La firma fue autorizada sin objeciones. La mañana del 12 de junio, Thomas Montgomery fue detenido en su residencia sin incidentes. La orden judicial autorizaba su arresto por doble homicidio en primer grado. Los agentes llegaron al domicilio a las 6:40, con discreción y acompañamiento de una unidad especial. Thomas abrió la puerta sin mostrar resistencia. Se encontraba vestido con ropa de casa y, según el informe policial, no expresó sorpresa ni formuló preguntas. Fue esposado frente a sus hijos menores, quienes dormían en habitaciones contiguas. El procedimiento fue rápido. Durante el traslado, mantuvo silencio absoluto. Ya en dependencias policiales fue conducido a una sala de interrogatorio. Se le leyeron sus derechos y se le ofreció representación legal. Thomas se acogió al derecho de no declarar. Su abogado, asignado por turno de oficio en ese primer momento, emitió un comunicado escueto. Su cliente negaba todos los cargos y cooperaría en el marco legal correspondiente. La declaración, aunque formal, evidenciaba la estrategia de defensa: eludir la exposición temprana y analizar las pruebas antes de adoptar una posición procesal más definida. Durante las horas siguientes, la policía presentó ante el fiscal del distrito la solicitud de medida cautelar. El equipo jurídico de la fiscalía consideró que existía riesgo de fuga, destrucción de pruebas y, sobre todo, una gravedad excepcional del delito. El caso ya tenía difusión en medios regionales y la presión pública aumentaba. Las autoridades sabían que la detención debía sostenerse con argumentos sólidos. La evidencia recabada, biológica, tecnológica y testimonial, fue incluida en el expediente preliminar. Esa misma tarde, Thomas compareció ante el juez de garantías. En la audiencia, el fiscal expuso los fundamentos de la acusación, destacando la coherencia temporal entre el desplazamiento del vehículo, el momento de la muerte de las víctimas y la aparición del dictáfono con la grabación. La defensa no formuló objeciones sustanciales en esa etapa. El juez dictó prisión preventiva sin derecho a fianza. La resolución se basó en la contundencia del material probatorio y en la sospecha fundada de premeditación. Thomas fue trasladado a un centro de detención estatal en las afueras de Bloomington. Su ingreso fue documentado conforme al protocolo habitual. No solicitó visitas ni contacto con el exterior. Se le asignó una celda individual y se le sometió a evaluación psicológica inicial. El informe clasificó su conducta como estable, sin rasgos de alteración emocional ni tendencias autodestructivas. El personal penitenciario lo describió como reservado, de expresión neutra y sin manifestaciones verbales espontáneas. En paralelo, el caso captó la atención de los medios de comunicación. Diversos programas noticiosos dedicaron segmentos al denominado caso del pan, aludiendo a la excusa utilizada por Rachel antes de desaparecer. Columnistas y analistas jurídicos debatieron sobre los indicios, la aparente frialdad del acusado y la rapidez con que la policía logró reconstruir los hechos. La cobertura mediática generó un clima de expectación pública. Para la fiscalía, era fundamental consolidar la acusación con absoluta precisión. La fase judicial apenas comenzaba. El juicio contra Thomas Montgomery comenzó el 25 de septiembre en el Tribunal del Condado de Monroe. La sala estaba completa, con público, prensa acreditada y un equipo legal de ambas partes compuesto por profesionales experimentados. Thomas fue conducido a su asiento por personal de seguridad, vestido con ropa civil facilitada por su defensa. Permaneció sentado durante toda la jornada, con expresión neutra, sin alterar el ritmo de sus movimientos ni mostrar reacción visible ante los elementos presentados. El proceso se abrió con la selección del jurado. 12 ciudadanos fueron escogidos tras varias rondas de entrevistas, buscando imparcialidad y diversidad. La Fiscalía inició la exposición del caso con una cronología precisa de los hechos. Utilizó un mapa interactivo que mostraba la ruta del monovolumen, los horarios registrados por cámaras de seguridad
y la geolocalización del teléfono móvil de Thomas. El fiscal resaltó cómo el acusado había tenido tiempo suficiente para ejecutar ambos crímenes, limpiar la escena y regresar a casa antes del anochecer, sin alterar su rutina familiar. Según la acusación, todo fue calculado con frialdad. Se presentaron como prueba principal las grabaciones de audio. La primera, extraída del dictáfono, fue reproducida en completo silencio. La voz de Thomas resonó en la sala, sin alteraciones técnicas. El jurado escuchó la frase que implicaba un conocimiento personal del motivo y del desenlace. La segunda grabación, recuperada de la nube, reafirmaba la intención previa y mostraba una evolución en el estado mental del acusado, desde la sospecha hasta la formulación de una amenaza velada. Para la fiscalía, estos registros revelaban no solo la acción, sino también la preparación emocional para llevarla a cabo. El testimonio del perito forense tuvo un papel central. El especialista explicó, con apoyo de gráficos, cómo se determinaron las causas de muerte y la cronología aproximada entre ambas víctimas. Aclaró que no había evidencia de reacción defensiva en Trevor ni en Rachel, lo que indicaba un ataque sorpresivo. También mostró el análisis de los restos biológicos hallados bajo las uñas de la víctima y los resultados de ADN que vinculaban directamente al acusado. La defensa mantuvo una estrategia basada en la ausencia de testigos presenciales. Argumentó que la evidencia era circunstancial y que la cadena de custodia de algunos objetos debía ser examinada con escepticismo. Planteó dudas sobre la posibilidad de manipulación de datos tecnológicos, pero no presentó pruebas contundentes para respaldar esa hipótesis. Según su alegato, los registros no demostraban sin margen de error la autoría material de los homicidios. No obstante, cada testimonio reforzaba la tesis acusatoria. El detective encargado de la investigación relató cómo se obtuvieron los elementos clave, subrayando la falta de cooperación inicial de Thomas y su negativa a reconocer el vínculo con Trevor. Los miembros del jurado escucharon en orden toda la secuencia de hechos, desde la desaparición hasta la detención. Para la mayoría, la coherencia del relato y la acumulación de evidencias formaban una historia sólida. El veredicto parecía inevitable. Solo restaba esperar su formalización. El 9 de octubre, el jurado presentó su veredicto tras 3 días de deliberación. La sala estaba en completo silencio cuando el portavoz se puso de pie y pronunció la decisión: culpable por los 2 cargos de asesinato en primer grado y culpable por intento de encubrimiento de un crimen. El juez agradeció la labor del jurado y dio paso a la fase de sentencia. Thomas Montgomery no mostró reacción visible. Permaneció sentado, con la mirada baja y las manos cruzadas sobre la mesa. Durante todo el proceso, no había pronunciado una palabra, ni siquiera cuando se le ofreció la posibilidad de declarar antes de que se dictara la pena. La sentencia se leyó en voz alta minutos después. Por la gravedad de los delitos y la ausencia de atenuantes, el tribunal impuso la pena máxima permitida. Por la legislación estatal, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, se añadieron sanciones accesorias por la obstrucción de la investigación, aunque éstas carecían de efecto práctico frente al castigo principal. El juez justificó la decisión en la planificación meticulosa del crimen, la manipulación del entorno familiar y la frialdad con que el acusado intentó borrar su rastro. El tribunal subrayó que no se trataba de un acto impulsivo ni emocional, sino de una ejecución consciente. Los familiares de Rachel Montgomery no estuvieron presentes en la audiencia. Su hermana, quien había asumido la custodia de los 2 hijos menores, había solicitado mantener a los niños alejados del proceso judicial. Desde el inicio del caso, la familia evitó exponerse públicamente. Solo emitieron un breve comunicado a través de su abogado, agradeciendo el trabajo de las autoridades y expresando su deseo de preservar la memoria de Rachel en el ámbito privado. Trevor Hayes no tenía familiares cercanos registrados en la región. Solo un excompañero de trabajo asistió al juicio en su nombre y manifestó que, aunque no compartían una amistad profunda,
Trevor había sido una persona reservada, pero respetuosa. Su presencia en el caso quedó casi opacada por el vínculo con Rachel, pero el tribunal se esforzó en recordar que también fue víctima de un acto deliberado. La casa donde ocurrió el crimen permanecía bajo custodia judicial. Las autoridades locales decidieron clausurar el inmueble de forma indefinida, al menos hasta que concluyeran todos los procedimientos administrativos. Por su parte, la vivienda de los Montgomery fue puesta a la venta por orden de la hermana de Rachel. El vecindario había cambiado su percepción del lugar. Donde antes vivía una familia aparentemente normal, ahora quedaba una casa vacía que muchos querían olvidar. La condena no cerró todas las preguntas, pero ofreció una resolución clara. Thomas Montgomery fue trasladado a una prisión de máxima seguridad ese mismo día, sin recibir visitas ni solicitudes de apelación inmediatas. Su nombre quedó inscrito en los registros judiciales del Estado como autor de uno de los crímenes domésticos más meticulosamente calculados de los últimos años. La historia legal concluía, pero las consecuencias continuaban para todos los implicados. Tras la sentencia, Thomas Montgomery fue ingresado en el Centro Penitenciario Estatal de Indiana, una instalación de alta seguridad destinada a internos con condenas perpetuas. Desde el primer día, adoptó una rutina silenciosa, sin incidentes disciplinarios ni solicitudes de asistencia legal. Rechazó las visitas externas, incluidas las ofrecidas por organizaciones religiosas y sociales. No respondió a ninguna de las cartas recibidas durante las primeras semanas y, según el registro de la Administración Penitenciaria, no realizó llamadas telefónicas. Su expediente reflejaba una conducta estable, pero distante, sin signos de arrepentimiento ni participación en las actividades del centro. Los responsables del pabellón, donde fue asignado, lo describieron como un interno que cumplía las normas sin interactuar con otros reclusos. No se relacionaba, no pedía nada, fuera del reglamento, y mantenía su espacio con un orden mecánico. No expresó quejas ni realizó solicitudes especiales. A los ojos del personal, era como si su ciclo externo hubiese concluido por completo. Nadie acudía a preguntar por él. Nadie lo mencionaba más allá del expediente judicial. En apenas unos meses, Thomas Montgomery se volvió una figura casi anónima dentro del sistema. Paralelamente, la agente Ellie Shaw fue trasladada al despacho central del distrito. Su participación en el caso fue reconocida por la Fiscalía y considerada ejemplar en términos de recolección, conservación y análisis de evidencia. En entrevistas institucionales posteriores, explicó que lo más desafiante no fue seguir las pistas materiales, sino reconstruir el perfil del acusado. Describió a Thomas como alguien meticuloso, que había intentado escenificar un relato ajeno a los hechos reales. Según su análisis, no buscó únicamente eliminar a dos personas, sino controlar la narrativa posterior. Desde su punto de vista, su error fue subestimar el entorno tecnológico y confiar demasiado en su propio control emocional. El dictáfono hallado en el vehículo fue almacenado en el archivo de pruebas del Departamento de Policía. La grabación que contenía, considerada la pieza clave del juicio, se preservó en formato digital y se clasificó dentro de los registros de casos resueltos con evidencia de audio directa. La cinta no se divulgó públicamente y su acceso quedó restringido a personal autorizado. En los informes internos, se citaba como ejemplo de cómo un objeto pequeño, olvidado o desestimado, podía desmantelar una estructura cuidadosamente elaborada. El impacto del caso fue más allá del ámbito judicial. En las semanas siguientes, diversos organismos revisaron sus protocolos en relación con desapariciones voluntarias y comportamiento familiar anómalo. Se promovieron campañas de concienciación sobre señales tempranas de control en relaciones íntimas. El crimen, si bien no fue el primero en su tipo, sí puso en evidencia la importancia de los detalles acumulativos y la necesidad de actuar ante indicios previos. Para quienes trabajaron en el caso, quedó la sensación de haber impedido que una narrativa falsa sustituyera la verdad. La figura de Thomas Montgomery se desdibujó tras las rejas, mientras el recuerdo de las víctimas permanecía en informes, grabaciones
y decisiones judiciales que no buscaban justicia emocional, sino justicia factual. La historia de Rachel Montgomery quedó grabada en la memoria colectiva como una advertencia silenciosa, no por la espectacularidad de los hechos ni por la violencia explícita, sino por la normalidad con la que se desarrolló el preludio del crimen. Una mujer que salía a comprar pan, una familia aparentemente estable y una desaparición que no levantó sospechas inmediatas. En ese contraste entre lo cotidiano y lo irreversible residía el verdadero impacto del caso, la certeza de que lo peor podía ocurrir en el interior de lo que muchos consideran seguro. Rachel no fue una figura pública, ni dejó tras de sí grandes declaraciones. Su vida era común, madre de 2 hijos, trabajadora estable, vecina discreta, pero sus últimos meses mostraban señales de incomodidad que, aunque percibidas por su entorno cercano, no parecieron suficientes para anticipar lo que vendría. Los mensajes recuperados tras su muerte reflejaban dudas, temores vagos, intuiciones, que nunca se transformaron en denuncias. La línea entre sospecha y evidencia fue demasiado delgada, y el tiempo demasiado corto. Thomas Montgomery no reaccionó de forma impulsiva ni irracional. Su conducta fue analizada como la de alguien que eligió planificar una respuesta definitiva ante una amenaza percibida a su control emocional y familiar. No actuó movido por el dolor momentáneo, sino desde una lógica interna que priorizaba la eliminación del conflicto. Desde su perspectiva, lo que había sido roto debía ser erradicado. La escena del crimen, su comportamiento tras los hechos y su intento de mantener la normalidad indicaban que no buscaba dramatismo ni redención, sino restaurar una imagen desde el silencio. El caso impactó en diversas instituciones, no solo por el desarrollo del proceso judicial, sino por los debates que generó sobre la detección temprana de dinámicas tóxicas dentro del hogar. Especialistas en salud mental, organismos de protección familiar y entidades educativas utilizaron el relato como punto de partida para campañas de sensibilización. El mensaje era claro: los signos de control, vigilancia o manipulación no deben ser ignorados, incluso si provienen de contextos considerados estables. Los hijos de Rachel quedaron bajo tutela de su hermana mayor, quien decidió mudarse a otro estado y cambiar de apellido familiar. Lo hizo para proteger la identidad de los menores y ofrecerles una vida desvinculada del crimen. Ninguno de ellos participó en documentales, entrevistas o publicaciones relacionadas con el caso. La decisión fue respetada por los medios, que, en su mayoría, optaron por centrarse en el aspecto institucional y evitar la exposición de víctimas indirectas. En el archivo de la Fiscalía, el caso Montgomery quedó cerrado con calificación de resuelto, sin recursos pendientes ni apelaciones abiertas. La evidencia clave, incluida la grabación del dictáfono, se almacenó como referencia para futuras investigaciones. Aquella frase breve, dicha con tono calculado, bastó para romper el guión del silencio. Un dispositivo olvidado reveló la verdad que el asesino intentó ocultar. La historia de Rachel no se transformó en mito, pero sí en lección, una que difícilmente será olvidada. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.